qué maña, no me apague mi micrófono. Bienvenidos a la casa de Dios una vez más. Abra su Biblia conmigo en Filipenses. Filipenses. Vamos a estar hablando de algo maravilloso que es el gozo de Dios en todo tiempo. Pero hemos titulado la meditación de esta tarde, el idioma de Dios. Diga conmigo, el idioma de Dios. Sabe que muchos de nosotros somos tan ingratos que decimos que Dios no nos oye. Otros decimos que Dios no nos entiende. Otros vamos más allá y dicen, es que Dios a mí nunca me ha comprendido, que yo trato pero no puedo. El idioma de Dios lo entendemos todos. Y comienzo diciendo algo que va a generar polémica en personas que tal vez no conocen de Dios. El idioma de Dios es la fe. Diga conmigo, la fe. El idioma de los hombres son las obras. Y se lo compruebo de la siguiente forma. Para que un hombre crea que usted ha cambiado, ¿qué le pide? Obras. Para poder pertenecer a una religión o a un culto, a una etnia o convertirse a una filosofía, a usted le piden obras. Pero Dios lo único que le pide para convertirse en un hijo de Dios es fe. Y la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo he estado orando, si he estado clamando y percibo que Dios no me oye, que Dios no me toma en cuenta, que Dios no me contesta, no es que Dios no pueda hacerlo, es que lo hemos estado haciendo sin fe. Diga conmigo, sin fe. Vamos a Filipenses, por favor, capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Cuando lo haya encontrado, dice un fuerte amén. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria. Vamos a orar. Buen Padre Dios, enséñanos a entender tu idioma, el idioma de la fe. La Biblia nos enseña que no podemos salvarnos por obras. Nos enseña que no hay una religión que pueda llevarnos ante tu presencia o limpiarnos o hacernos aceptos. Tu palabra nos enseña que a través de la fe nosotros podemos nacer de nuevo a la familia de Dios. Y es por ello que te damos gracias. Porque si fuese por obras estaríamos en condenación. Acompáñanos en esta disertación. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, ayudando, motivando y alimentando a cada una de tus ovejas. Oro por los amigos que nos ven, nos escuchan, nos visitan, para que sea tu Espíritu Santo quien les convenza de pecado. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amables hermanos. ¿Cuántas veces usted, estando en clase de aritmética, estadística, matemática, física, contabilidad, dijo, profesor, yo no entiendo? Amén. ¿Cuántas veces nosotros hicimos balbucear al profesor? ¿Sabe que toda la vida mis padres tuvieron que hacer un doble esfuerzo y conseguir a alguien que me llegara a explicar a la casa lo que yo no entendía en el colegio? Porque para mí, cuando me ponían estos problemas y la aritmética de Baldor y los casos de factoreo, ¿cuántos se acuerdan? Amén. Y la tabla periódica, ¿cuántos se acuerdan? ¡Qué horror! Hermano, eso para mí era chino. Yo no lo entendía. Entonces una vez mi jefe me dio una recomendación y me dijo, mira, cuando estén hablando de matemáticas, pensa en dinero. Ahí entendí todo. Amén. ¿Sabe que hay personas que no pueden leer ni escribir, pero pistos no le roban? Hay gente en el mercado que no sabe distinguir los números, pero sabe cómo pesan las monedas. Y solo le da el vuelto. La señora está atendiendo, vendiendo gallinas, patos, tortillas, queso, lo que sea. Pero lo que le dan el vuelto, al solo sentirlo, la maestra sabe, me han timado. A ver, vení para acá, ¿amén? Porque conoce, diga conmigo, conoce. Lo primero que tenemos que hacer entonces para con Dios es conocer cómo Él habla. Dios, habiendo hablado muchas veces a través de los profetas, Hebreos capítulo 1, versículo 1, ahora nos ha hablado a través de Jesucristo. Mis amables hermanos, si tú quieres entender el idioma de Dios, por el amor del mismo Dios, no pongas tus oídos a mis palabras, sino pon primero tus oídos a la palabra de Dios.
Cuando tú comiences a tener esa relación para con la Biblia, Dios te revelará lo que quiere que tú conozcas. El primer paso entonces para poder tener entendimiento es escuchar la voz de Dios. Y quiero que vaya a la Biblia y lo anote. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 2, versículo 16. El idioma de Dios es la fe. El idioma de los hombres son las obras. Y muchos de nosotros queremos hablar con Dios a través de las obras. Y Dios dice, hijo, todo lo que necesitas es fe. Vamos a Génesis capítulo 2. Si lo tiene, me dice un fuerte amén. Versículo 16 y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, no le oigo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cómo decía el Señor? Entonces podemos decir que Dios habla claro. Hermano, si usted va a decir algo, dígalo claro, hombre. No ande con tanto rodeo. Yo no entiendo cómo es posible que los hipotes inviertan tanto tiempo en una relación de amistad sin decirle lo que pretenden con la persona. Llegan donde la cipota, le dejan un regalito. Llegan el siguiente día, lo invitan a salir. Llega el tercer día y solo se le queda viendo. Y la bicha le dice, qué jugado este. ¿Y qué querés, pues? Pues sí, de eso. A ver, vení, pues. A ver, hable claro, hermano. Tanta vuelta para llegar a lo mismo. ¿Qué tal? Pregunte. Dios habla claro. Nunca te va a dar las mentiras a la mitad. Y es ahí donde yo cuestiono, y eso lo digo muy personal, allá usted y su fe y su vida cristiana y la manera como usted tenga su relación con Dios, es ahí donde yo cuestiono a los pseudo profetas evangélicos. Han dañado a mucha más gente de la que han bendecido. Hicieron hace algunos meses o años una actividad aquí en la feria y trajeron a una profeta norteamericana. Y esa profeta vino a decir palabra de Dios según ella, que en El Salvador tendríamos paz y que la época de prosperidad ya venía y que el Señor iba a estar aquí haciendo esto y lo otro. Y de repente nos damos cuenta que desde la fecha, y lo puedo citar con videos, lugares y personas, hoy tenemos un sinfín de muertes que están imparables. Entonces la gente que le creyó a esa profeta, en lugar de poner sus ojos en Dios como esperanza, lo pusieron como un tropezadero. No, hombre, si Dios a mí me engañó. No, hombre, si a mí me dijeron otra cosa. A mí me dijeron que el día que aceptara a Cristo me iban a coronar y me iban a aplaudir y me iban a andar en brazos por todo San Salvador. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Dios habla claro y dice la palabra que somos bienaventurados cuando por causa de Él nos vituperen y digan toda clase de mentira contra nosotros. Dios te lo estaba advirtiendo. Ser cristiano, lo digo con mucho respeto, hermanos, ser cristiano no es comida de hocicones. Ser cristiano tiene que pagar un precio por ello. Oiga bien lo que le digo, va a perder clientes, va a perder amigos, pero va a ganar la amistad con Dios. Cuando dice que tienes a Dios, gloria a Cristo, tú lo tienes todo. Por favor, si ese aplauso es para nuestro Padre, se lo damos de corazón. Por supuesto. Tus cheros eran tus cheros hasta que te convertiste a Cristo. Es que con vos ya no es igual. Contigo ya no se puede contar. Con vos ya no se puede celebrar. Claro que se puede celebrar, pero no de la manera como lo hacíamos. Yo sé que ahorita estás en el impasse, pero te quiero aclarar que cuando Dios habla claro. Vamos a citar una segunda parte donde Dios habla claro. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Ya habló claro. No me preguntes por qué te está yendo mal. No me preguntes por qué estás sufriendo. No me preguntes por qué no tienes paz en el hogar. Probablemente en tu hogar has abierto la puerta al pecado. Pecado es equivocarse, errar al blanco, no errar a Dios, no honrar a Dios, perdón, mezclarnos con la gente equivocada. Dios nos está recordando y dice, no comerás, no codiciarás y no tocarás. Sabe que acabamos de poner un sistema de cámaras que estaremos colocando en diferentes lugares de la iglesia para su seguridad. Uno de ellos es en el parqueo, porque los hermanos vienen muy tranquilos y dejan sus vehículos y de repente cuando se bajan o cuando salen del culto y van al carro, los hermanos de aquí son tan santos que tienen 2 caseteras adentro. Nada que ver, ¿verdad? Ya le han sacado la llanta de repuesto. No, estamos poniendo algún sistema de cámara. ¿Sabe que todavía me preguntaron, pastor, ¿le ponemos cámara en su oficina? No, les dije yo, aquí todo está bien. Porque uno tiene la mala costumbre, la buena costumbre de modificar su conducta, depende de quién lo ve. Usted habla, se viste, camina y se comporta, depende de quién lo ve. Pues te tengo noticias.
Dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Dios habla claro. No vengas a decirme que no te advirtieron. Yo lo insisto y tengo 3 semanas de estar peleando, y perdóneme porque yo fui un joven como usted hace muchos años atrás, y yo me quedo viendo ya la juventud y se los digo hoy en su cara. Por eso están los niños acá, jóvenes. Si ustedes conocieran al diablo, créanme que este día buscarían a Dios. Lo hemos predicado y hemos insistido. Yo hablaba con mi jefe hace 2 días. Le digo, pastor, quiero recordarle lo que usted mismo nos ha enseñado a través de la Biblia. No estamos peleando con gente. Estamos peleando contra muchas cosas que no queremos darle el nombre que les corresponde para no asustarlos. Pero bien sabemos también que la Biblia habla claro y dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces yo camino como con seguridad. Si es para Dios, se lo damos de corazón. Dios habla claro. No toque, no codicie, no participe. ¿Y para qué, pues, pastor? Para que te vaya bien. Si Dios no está diciendo que eso depende. Ojo, voy a abusar de la palabra, Dios no está diciendo que en base a eso te vas a salvar, porque la salvación es un regalo de Dios. No te lo va a dar ni te lo va a quitar. Ay, si quieres seguir peleando en la ignorancia de su fe, amén, hermano. No vamos a perder el tiempo. Pero lo que te pone delante de los grandes es la obediencia. El pastor Reinaldo Cortés estaba predicando a las 2 de la tarde, motivando a su congregación, diciendo, hermanos, el hombre forzado va a estar delante de los grandes. Es cierto. Tú no puedes pretender llegar a ser un gerente, un encargado de X ministerio, X trabajo, si no eres un hombre esforzado. ¿Por qué debo de esforzarme? Porque la Biblia habla claro. ¿Qué dice la Biblia? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para que qué? Amén. Y todo te salga bien. Dios habla claro. No es que Dios no te comprende, que tú no entiendes a Dios. Es que Dios no habla de otra forma. El problema es que el hombre quiere verlo ahí. Y Dios dijo, yo requiero de ti fe. Vuelva conmigo al texto. Quiero contarle que Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo. Póngale atención a su discípulo llamado, ¿cómo se llamaba el discípulo de Pablo? ¿Cómo? Léalo, ahí está en la palabra del Señor. En el versículo 1 del capítulo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. ¿Sabe dónde estaba Pablo? En la cárcel. Y yo me pregunto, hermano, créame que lo último que yo pensaría, no sé, estoy hablando muy en la carne, lo último que yo pensaría en la cárcel es en leer la Biblia. Yo pensaría, ¿y dónde voy a dormir? ¿Y qué voy a comer? ¿Y cómo hago para salir de aquí? ¿Quién me puede ayudar? ¿Habrá algún abogado? Los hermanos de la iglesia me van a venir a ver. ¿Y si vienen los del diario? ¿Y si me sacan en una foto? ¿Y si salgo yo? Eso estaría pensando. Eso dice mi carne. Pero el apóstol Pablo no. Lo metieron al bote una de tantas veces y comenzó a escribir. Y le comienza a hablar a todos de la fe y de la alegría que debe de haber en el corazón, porque este personaje de la Biblia sabía en quién había confiado. Mis amables hermanos, Dios habla y habla a través de la fe. Y cuando Dios habla, habla claro. Y cuando Dios habla, habla directo al corazón. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Ya lo leímos o lo recitamos o lo citamos, pero vamos a ver. Hebreos capítulo 1. Dios siempre ha hablado a los hombres. No hay nada más feo que estar en una relación donde la gente no se habla. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Se dejan papelitos pegados, se dejan recados con los niños, se dejan recados con los vecinos, pero ellos no se hablan. ¿Y cómo puedo hablar yo con Dios? A través de la oración. Probablemente tú crees que tienes una relación con Dios, pero si no oras, no estás hablando con Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Lo tenemos todos. Y dice la palabra, Dios, habiendo hablado, ¿cuánto dice? Véame para acá. Antes de que Israel llegara al cautiverio. Le di este dato que le va a servir para toda la vida. Porque dice, pero ¿por qué fueron los israelitas a caer presos? O los judíos, perdón, a caer presos a Egipto. Oiga, Dios los esperó 800 años, hermano.
de la creación al cautiverio. 800 años. Hay un adagio que dice, tantas veces va el cántaro al agua que al final se rompe. Te cuento algo real. Yo no sé qué pasó cuando yo estaba pequeño, pero tenía un defecto de fábrica. Era el muchacho más desordenado del universo. Si usted me entiende, cuando comience a contar, quiero que me diga amén. ¿Cuántos de los que están aquí en alguna oportunidad de la vida se probaron una camisa o un pantalón, en el caso de los hombres, o una falda o un vestido, e inmediatamente después de probárselo lo dejaba en el suelo? Ay, solo yo. ¿Cómo no? Y ahora revisar el cuarto, amén. Cucarachero por todos lados. Yo, qué maña. Yo agarraba una ropa y ahora veo a mis hijos que están creciendo y muchos de ellos por estar chiquitos son iguales. Agarran las cosas y al suelo. Mi hermano, esto es literal. Para usted entrar en mi cuarto, tenía que entrar con una vara, con un cayado, con un corvo y con mascarilla. Amén. Porque usted no sabía lo que se iba a levantar ahí. Yo llegaba de jugar, si era de la colonia, si era del colegio, yo me quitaba el uniforme, ahí quedaba en el suelo. Y como parte de la disciplina en mi casa, era que a nosotros no nos arreglaban nada. Las labores dentro de la casa estaban distribuidas de la siguiente manera. Mamá hacía las compras del supermercado y mercado y cocinaba. Mis hermanas se encargaban de todo lo que era la limpieza y las áreas de cocina. Mi trabajo era entretener a mi papá. Yo era el payaso del señor, amén. Y a mí me tocaba limpiar ventanas y abrir los portones, porque en aquella época en El Salvador no habían motores. Estos eran los motores, amén. Pitaba el patrón, pip, una vez. Diga conmigo una vez. No les oí, una vez. Les voy a contar algo para que lo vean. Cuando lo vean le dicen, una vez me pegó con la cacha de la 357 aquí en la cabeza, porque pitó 2 veces y no salí. Como era la época de la guerra, él venía tarde de predicar, hermano, y yo qué culpa, eran las 9, y pip, nada, pip, nada. Yo, pitaste, pero la vecina, pitaste. No era ella, era el otro. Y cuando se baja del carro, mono, me dio, ¡pa! Pues mal papá, o bien abusivo, igual que con la mujer. No, tampoco. Esa era mi labor. Dios hablaba directo al corazón. No tienes que andar buscando por otro lado. Pero ¿por qué te cuento la ilustración? Porque muchos de nosotros hemos agarrado como refugio el hecho que Dios no te habla claro. Pues un día mi jefe me dijo, o arreglas el cuarto, era Semana Santa, el aniversario de la iglesia, o arreglas el cuarto o te castigo. Me lo dijo en la mañana. Regresó al mediodía a almorzar. Hijo, me dijo, ¿arreglaste el cuarto? No, papá, que mira que ya voy, que de repente fíjate que yo quería hacerlo, pero vinieron unos marcianos y me amarraron las manos y yo no podía comer y entonces estaba haciendo problemas de matemática para estudiar. Terminó la campaña, llega en la noche y me dice, hijo, ¿arreglaste el cuarto? No, papá, que ya voy, que lo que pasa es que venimos de la iglesia y usted sabe las excusas de los niños, ¿verdad? Que no sé qué, no sé cuánto. Vení para acá. Y sacó un gancho de los trajes que se ocupaban de un almacén que ya no existe en Estados Unidos, se llamaba Almacén Jefferson's. Y era un caucho, era un gancho de caucho forrado, como los de madera de hoy que dan en la dry cuando le entregan su traje, igualito. Hermano, ese gancho me pasó por todos lados, a mí, qué horror. El gancho me cante, fuiste mía, 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 todo mía. Una penqueada que yo recuerdo que mi mamá llegó. Y cuando ve como el pastor me tenía dándome de palo, mi mamá le decía, niño, dale más fuerte. Amén, que entiende este burro. Yo las nanas de hoy, qué horror. En vez de parar al hombre, me pegó una penqueada que yo no podía, pero ni hablar. Pregúnteme cómo soy hoy. Pregúntele a mi mujer cómo soy hoy. Pregúntele a mis hijos, hoy lloran esto, hoy lloro por cachimbiero, amén. Solo que hoy lo meten al bote a uno, amén. Pero dígame si no somos una mejor generación. ¿Cuántas veces Dios te va a tener que hablar antes? Dios no te va a revolcar, por favor, sácate esa idea de la mente. Dios te está advirtiendo para que no te revuelque otro. Te está diciendo, poneme atención porque va a venir el tentador y sí te va a agarrar. Yo he sido misericordioso contigo, dice Dios. Yo te he esperado, yo te he dispensado, yo he olvidado tus pecados. Pero si sigues en estas prácticas, van a ser tus consecuencias las que te van a revolcar.
Hebreos capítulo 1, versículo 1, entonces dice, si me acompaña: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Me encanta. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, veamos conmigo, hay padres que no se les puede negar la paternidad del bicho. Es que viendo al niño en la misma cabeza nata del tata, igualito, amén. No, mi hermano, y todavía llega el desgraciado, mi amor, yo dudo si es mío, amén. Y así redondito y negro, negro, amén. Igualito al tata, igualito. Cuando la Biblia habla que es la sustancia, oiga lo que le estoy diciendo, una vez más te está diciendo que Jesús es Dios. Ya te habló. No digas que Dios no te oye. Dios habla claro. Dios habla a todo hombre. Y Dios habla muchas veces. Pero también tengo que recordar lo que la Biblia nos enseña. En un periodo que la teología llama el periodo intertestamentario, que es entre el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el último libro del canon bíblico? ¿Cómo se llama? Vaya Mateo, por favor, mejor no conté. Vamos a ver la Biblia. Vea, antes de Mateo, ¿cuál es el último libro que está ahí? ¿Se llama? Y me encanta aquella porción que dice, porque yo, Jehová, no cambio. Entre Malaquías y Mateo, dicen los que formaron el canon bíblico, que hubo un periodo de oscurantismo o silencio de Dios. Y ese silencio duró entre 400 a 450 años. Si tiene un lapicero, póngale en esa hoja que dice Nuevo Testamento, póngale periodo de oscurantismo o periodo del silencio. 400 o 450 años. Aquí viene la pregunta. ¿Cuándo Dios deja de hablarme? Cuando yo entro en una actitud rebelde. Diga conmigo, rebelde. No, el silencio de Dios existe. Claro que existe. Que Dios no te habla, no, Él sí te habla. Y tú puedes recordar esas palabras como yo lo puedo hacer a mis 42 años. Los consejos que mis padres me dieron. Yo me recuerdo sus palabras. Pero muchas veces nuestros padres mejor guardan silencio. ¿Sabe por qué? Porque le da pena ajena. No, le dice, mi hijo ya le dije, ya se lo advertí. Mira, fulano, anda, hace esto, arreglate el cuarto, cortate el pelo, arregla las materias, si pasas esto, si haces lo otro, yo te doy. Y el hijo lo hace rebelde y de repente dice, entonces yo me callo. Mis amables hermanos, Dios siempre ha hablado a cada uno de nosotros. Te voy a contar cómo habla Dios. Lo primero, a través de ángeles. Diga conmigo, ángeles. A mí me encantan los ángeles. En mi oficina tengo una colección de ángeles de diferentes formas. Hay una diseñadora que hace esculturas pequeñas que saca series de ángeles en madera, en vidrio, en esto, y todos los años he ido procurando comprar uno de diferentes tamaños, porque la Biblia nos enseña que los ángeles son criaturas creadas por Dios para el servicio de sus hijos. Esta tarde, aquí en el templo, hay muchas criaturas que están sentados y muchos de ellos son los ángeles guardianes que Dios ha mandado a la casa de sus padres. Por esas criaturas siguen casados, por esas criaturas siguen con vida, por esas criaturas siguen motivados, porque son ángeles al servicio de los hijos de Dios. Entonces, Dios nos habla primero a través de ángeles. Luego, en el Antiguo Testamento vimos también que Dios nos hablaba a través de los mensajeros. Diga conmigo, mensajeros. Llegaba de visita y decía, Dios manda a decir esto. En tercer lugar, Dios habla a través de los profetas. Pero la teología moderna nos enseña que los profetas llegaron hasta Juan. Y de Juan para acá, ¿quién me habla? Me habla Jesucristo. Y según la misma Biblia nos prueba, dice, gloria a Dios, si es para Él se lo damos de todo corazón. Según la Biblia nos lo prueba y lo dice, Jesucristo es Dios. Entonces te das cuenta que Dios habla a todo hombre. Dios no hace excepción de personas. Dios no anda buscando ni tu género ni tu tamaño. No anda buscando el tamaño de tu fe. Solo anda buscando corazones sinceros. Número 3. Cuando Dios habla, lo oye toda su creación. Vaya conmigo a la Biblia. A Génesis capítulo 3, versículo 8. Corra conmigo. Génesis capítulo 3, versículo 8. Por eso yo cierro diciendo cada vez que predico, el que tiene oídos para oír, porque Dios habla a todos los hombres. En Génesis capítulo 3, la palabra del Señor nos dice, ¿lo leemos? Y oyeron
la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. No es de noche, no es en lo oscurito, no es en el éxtasis cristiano, no es en las jerigonzas que está diciendo el otro para sentirse superior. Es de día y es una voz audible. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En español, clarito. Muchos de nosotros buscamos lo místico para que Dios nos hable. ¿Quieres que Dios te hable hoy? Abre su palabra. Dale un par de minutos con la televisión apagada. Dale un par de minutos sin la compañía de nadie. Abre la palabra. Y dice la palabra: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, y la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, y se escondieron ellos. Versículo 9 del capítulo 3. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué respondió él? Y él respondió: oí tu voz. Diga conmigo: oí tu voz. Ok, señores, ¿cuántos mensajes de este predicador o de cualquier otro predicador del mundo, o iglesia, o canal, o denominación, has escuchado este año y Dios te habló y no hiciste caso? Porque te aburre, porque no te gusta, porque el tono de voz molesta, porque el horario no era el bueno, pero justo cuando tú estabas pasando esa radio, Dios te habló. Este por lo menos fue honesto, dijo: oí tu voz, Señor, y tuve miedo. ¿Qué le faltaba a él? Confianza. Y fe es confianza, fides de latín. Entonces, por eso dije al inicio de la prédica que el lenguaje de Dios es la fe y el lenguaje de los hombres es o son las obras. Como Adán había hecho mal, una mala obra, creyó que Dios ya no quería hablar con él. Pero Dios lo buscó en el huerto, en la luz del día, frente a todos. Dijo: ¿dónde estás tú? Y dijo: Señor, me escondí porque tuve miedo. A partir de esta tarde, entonces, tú no puedes decir que jamás has escuchado la voz de Dios, porque cuando Dios habla, lo escucha todo hombre. Número 4, aquí vamos aterrizando. Si quieres entonces escuchar la voz de Dios, lo primero que tienes que hacer es conocer el idioma de Dios. Estaba con Lucas, mi hijo de en medio, se llama Lucas Aarón. Lucas por el doctor Lucas, el médico amado, y Aarón porque era el que le ayudaba a Moisés. Aarón era el que le daba ánimo, el que le decía: dale, seguí echando sapos y culebras, y así, dale, vamos donde Faraón, Aarón. Y nos pusimos a ver una película, hermano, en francés. Hermano, yo no entiendo francés, pero suena bien bonito. ¿Cuántos entienden francés aquí? Son pocos, porque es algo que hay que estudiarlo. Pero yo no lo entiendo. Pero yo la seguía viendo, y aquel también, como que éramos los dos franceses, ¿verdad? Amén. Salporcito y Salporón, amén. Viendo ahí, amén. Y hablaba, y dijo: ay, qué bonito, babo. Hay que decirle. Pero no le entendíamos. Al rato me le quedo viendo y digo: mira, hijo, vos le entendés. No, papi, pero ¿cómo vos la estás viendo? Ah, pues sigamos la viéndome. Me sentí el hombre más tonto. Ya tengo un nuevo reto, hay que aprender francés. Ya cantamos en italiano, en caliche, ¿verdad? En todo, amén. Pero muchos de nosotros no podemos disfrutar de una cinematografía superior porque no entendemos el idioma. Tú no puedes disfrutar de una vida o una mejor vida en Cristo porque no entiendes el idioma. Y el idioma es la fe. Y quiero citarte algo con la Biblia en la mano. Ahí mismo, si usted la tiene, búsquelo conmigo, por favor, en Éxodo capítulo 3. Y dice la palabra en el 3:1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. Dijimos que el Señor hablaba por mensajeros, por profetas, por ángeles y ahora por Jesucristo. Y se le apareció el ángel de Jehová, ¿lo tenemos todos? En una llama de fuego, versículo 2, en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. ¿Sabe qué entendió Moisés? El idioma de Dios. La fe. La fe. Mis amables hermanos, fue por la fe que muchos hombres de la Biblia se salvaron. Primero de ellos, Noé. Por la fe.
Todo el mundo estaba en su gran... Imagínense, hermanos, que hoy es 25 de diciembre. Y estamos preparándonos todos, porque lo que no nos tomamos el 24 lo vamos a chupar el 31, amén. Ahí lo hemos guardado, que quede el agua bendita, amén, para el 31. Estamos preparando. ¿Qué tal si aparece un loco y le dice, señores, el fin del mundo va a ser mañana? He construido un bus de 400 metros de largo. Es el bus que Norman había prometido. Estará parqueado frente al Parque de los Pericos. Pegadito al Salvador del mundo y todos los jardines que ha arreglado. Amén. Y usted va a decir, no me esté loco, a saber en qué andan, ve. Pero hubo uno. Diga conmigo, hubo uno. Hubo uno que le creyó. No, dijo, yo le voy a creer. Yo voy a ir. Es más, ve, Sem, Cam, Jafet, vengan los tres. Vámonos, súmanse. Y la mujer, ya van ustedes. ¿Y para dónde van? Es que dicen que va a haber aquí, dice el Señor, que hagamos aquí el idioma de Dios, hermano. ¿Y qué tengo que hacer? Le dijo, vas a construir un arca. Señores, por el amor de Dios, usted no puede venir a hacer un arca en un desierto. Usted no sabe lo que es lluvia. Ellos no conocían lo que es la lluvia. Los teólogos que enseñan y conocen dicen que era un vapor de la tierra que subía. No había el efecto invernadero, no había contaminación, no habían todos estos grandes fenómenos naturales porque todo estaba bien. Pero esa ira de Dios desata algo que se llama lluvia, que hoy corroe todas las cosas, arruina la ropa, hace que las cosas huelan mal. El exceso de lluvia en Costa Rica, en Colombia, en El Salvador con esta última tormenta. Miren los estragos. Pero hubo uno que le creyó por fe. Y a través de eso relata la historia bíblica que salvaron a toda esa generación. Segundo personaje, Abraham. Un día le dijo el Señor con otro mensajero, sacrificame. No, hombre, le digo, si es mi único hijo. Todo lo contrario. Y se lo digo con mucha convicción en mi corazón. Si Abraham decidió sacrificar a su hijo, ¿cómo se llamaba? Isaac. No era porque lloraba como lo hemos pintado y en la escuela bíblica los niños. Y entonces cuando iba levantando el cuchillo, justo cuando le iba a poner la mano del Señor, le dijo, ¡para! ¡Ay! Ya lo tenía aquí y lo rayó porque no era presto barba. Amén. Y lo hacen así como, ¡oh my God! Se va. No. Si le llaman el padre de la fe, yo estoy seguro que cuando le dijo, me vas a sacrificar a tu hijo, lo que tenía el papá era vergüenza. Se le dijo, hijo, vamos a hacer un experimento con vos. Amén. Te vamos a matar porque yo sé que si Dios te va a matar y me lo pidió es porque te va a resucitar. Es el padre de la fe, de la confianza. Hablaba el idioma de Dios. Y lo hace usted. Y el bicho va a preguntar, papá, ¿y dónde está el cabrito? Ya va a venir tu hermano, le decía. Amén. Ahí caminando, bicho hundo. Papá, ¿y esta leña? No te preocupes, que vamos a encender aquí. El padre de la fe hablaba el idioma de Dios. El tercero, y con esto aterrizó, el tercer personaje que le creyó y habló el idioma de Dios fue una mujer. Se llamaba Sara. Primero le dio risa. Señor, le dijo, ¿y de dónde? Si yo doy de amamantar la leche mal en polvo. No, Señor, si yo ya no puedo. Si yo nací en la misma alcaldía con la hermana Pat. ¿Y de dónde? No, Señor. Si Abraham, no, hombre, si es caso cerrado. ¿Ah? Si estos problemas, Señor, suceden hasta en las mejores familias. Decime, Señor, ¿quién tiene la razón? ¿Amén? No, pero hubo una. Diga conmigo, hubo una que hablaba el idioma de Dios, que era el idioma de la fe. Si tú esta tarde pretendes entender el mensaje, la Biblia, a Dios sin fe, te tengo noticias. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tus obras a lo largo de todo este año fueron malas, te sientes mal, le fallaste a Dios, te portaste mal, está bien, no te preocupes, Él está aquí para ayudarte. Pero Dios no te está pidiendo perfección, te está pidiendo fe. Entonces el apóstol, cuando está escribiendo desde la cárcel, a los de Filipo le dice, señores, estén gozosos siempre. Porque si ustedes están gozosos, entonces significa que tienen fe. Y si tienen fe,
entonces conocen el idioma de Dios. Y a los que conocen el idioma de Dios, todas las cosas les ayuda a bien. El que tiene para oír, que oiga. Vamos a orar. Gloria al Señor. Padre y buen Dios, esta tarde hemos tratado de establecer una diferencia entre el idioma de los hombres y el idioma de Dios. Tomamos como base, Señor, tu palabra en Filipenses capítulo 2, cuando nos decía el apóstol: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y lo hizo porque hablaba el idioma de Dios, porque sabía que si tenía que humillarse, Dios le exaltaría, porque tenía esa confianza. Mi amigo, si usted está acá sin Cristo y siente que Dios no le oye, que Dios no le responde, que Dios con usted le ha dado la espalda, quiero recordarle que Dios siempre ha estado ahí. Él ha estado esperando fe, confianza de parte suya. Quiero recordarle lo que hemos aprendido esta tarde, que cuando Dios habla claro, que Dios nunca ha dejado de comunicarse para con su creación, que cuando Dios habla, todos oyen, que el lenguaje que Dios habla es el lenguaje de la fe, y finalmente que todo hombre que habla este lenguaje ha recibido de Dios una tremenda bendición, como lo tuvo Noé, como lo tuvo Abraham, como lo tuvo Sara. Si usted está acá sin Cristo y nunca le ha invitado a ser Señor y Salvador de su vida, póngase de pie donde está, recíbale, acéptele, reconózcale en todos sus caminos y no se preocupe, Él va a enderezar sus veredas. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Mientras los consejeros invitan a los amigos, decimos: he decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás. Una última vez, he decidido. He decidido seguir a Cristo. Vamos arriba. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La palabra de Dios no regresó vacía. Para nuestros nuevos hermanos, démosle un fortísimo aplauso de bienvenida. Hay un pasaje que quiero que lo lea en su casa para poner el nudo final a nuestro sermón, y es Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ojo, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe alcanzaron un testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el idioma de Dios es la confianza. A partir del día de hoy, recupérala. ¿Cómo puedo recuperar la confianza? Han venido muchos hermanos lejanos, nuestros parientes, y tenemos años de no verlos. Hay gente que conoció a su papá esta Navidad, nunca lo habían visto, y el Señor apareció. Y usted dice: ¿cómo le digo? Hola, don Maestro. Y la segunda vez, ¿cómo le digo? Hola, Señor. Y la tercera, ¿cómo le digo? Hola, papá. Y la cuarta, ¿cómo le digo? Hola, papito. ¿Y cómo hago para eso, pastor? Hable con él, hombre. Porque hablando se recupera la confianza. Si tu fe ha estado baja, es porque no has estado orando. Y ese es el idioma de Dios. Si estás un poquito inseguro en tus negocios, dedícale un poquito más a la oración, y vas a ver cómo la mano de Dios te va a agarrar, te va a sostener, te va a respaldar, te va a hablar claro y te va a revelar las cosas que estás buscando. Si alguien esta tarde quiere comenzar a partir de hoy a hablar el idioma de Dios, que es la fe, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Padre y buen Dios, gracias por la paciencia de mis hermanos.
Gracias porque hoy hemos establecido la diferencia entre el lenguaje de los hombres y el lenguaje de Dios. Hemos visto según Hebreos que por la fe, Señor, alcanzaron un mayor nombre muchos de los justos del Antiguo Testamento. Hoy suplicamos que nuestros nombres también sean mencionados en tu presencia, por la confianza y por el amor que te tenemos. Y una vez más te decimos por ello que no te dejaremos hasta que nos bendigas. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios nos bendiga a todos. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy, como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur número 401, Colonia Escalón. Para consejería llámanos al 2501-1777 o para más información, marca el 2501-1729. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel.